Muy buenos días, señoras y señores. Tengan todos ustedes. Le damos, como siempre, la más cordial bienvenida a una nueva emisión de este programa matutino de comentar el Evangelio muy tempranito para todos ustedes. Y para que así juntos estemos aprendiendo cada día más de las parábolas del Señor, de los mensajes que el Señor nos envía a nosotros diario. Es muy importante y sobre todo te invito a que valores estas cosas, porque nosotros todavía nos damos el tiempo de exponer y de predicar humildemente estos mensajes del Señor. Sin embargo, hay personas que no hacen caso a estos mensajes. Hay personas que ya no les interesa y sobre todo hay personas que ya tienen otras ideas y por completo han decidido alejarse para siempre del camino del Señor. Nosotros estamos aquí todavía al pie del cañón. Gracias por acompañarnos, gracias por darte este espacio y sobre todo nunca olvides que el que habla en estos mensajes es el Señor. Vamos a escuchar el Evangelio y vamos a darle reflexión para analizar un poquito lo que nos manda Jesús el día de hoy. Como siempre te lo pongo en tu pantalla para que lo veas. Dice la antífona: el hombre, el hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Es del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece, se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas semejantes les estuvo explicando su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Qué magistral mensaje del Maestro el, el día de hoy. Encontramos a Jesucristo hablando con la gente en parábolas, tratando de explicarles de una y de otra manera cómo es el reino de Dios. Sobre todo, cómo debemos nosotros recibir el reino de Dios. ¿Y a qué se parece el, el reino de Dios? Es muy importante tener esto en cuenta, asimilarlo y sobre todo tratar de darle un entendimiento. El hablar en parábolas es como nosotros tenerlo como ejemplo para entender cosas en tiempo real y concretas. Es una forma muy sencilla, muy simple, pero muy buena.
porque nos revela grandes misterios en unas pequeñas cositas que entendemos a diario. Y sí es cierto, la grande sabiduría se encuentra en lo simple. Dice un principio: a grandes preguntas, simples respuestas. Por ejemplo, ¿Dios existe? La respuesta es sí. Una respuesta muy sabia, muy sabia. Y te evitas todo ese choro mareador de que, pero mira, que argumentos y que... Sí, eso es las parábolas, por así decirlo. El Evangelio nos narra una cosa muy importante. Dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina, crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. ¿Cuál es la semilla en el reino de Dios? ¿Cuál es? Las palabras, el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque pues nadie es perfecto y nadie ha sido perfecto a lo largo de los siglos, nadie ha sido perfecto. Entonces, la semilla que fueron sembrando los apóstoles pasó y pasó y pasó de generación en generación, años tras años, siglo tras siglo, y todavía hasta ahorita existe lo que dejó Jesús también. Y así pasa con nosotros. La pregunta o el punto está de reflexionar es, ¿quiénes estamos sembrando? ¿O quiénes están sembrando? Ese es el punto a reflexionar. No que si, o sea, la semilla es buena. Y más en esos tiempos tan turbulentos, hablar de la verdad, hablar de la palabra del reino de Dios o defender los intereses del reino de Dios cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando tú hablas de esos intereses, cuando tú, por ejemplo, defiendes el aborto, defiendes el derecho de vivir en contra del aborto, defiendes la institución de la familia en orden natural, como Dios lo quiso, defiendes los dogmas de la iglesia, defiendes la verdad de Cristo, pues es verdad que te molestan, te atacan, te persiguen, pero tú siembras la semilla. Y sin que tú sepas cómo, ella va germinando y en alguien da fruto. Nosotros aquí, cuando empezamos a hacer este tipo de programas, nos desilusionamos mucho por la poca respuesta de la gente. Sin embargo, como dice el Evangelio, tú siémbrala. La palabra de Dios va a dar fruto. O sea, déjame te explico algo. A final del tiempo, en el final de las cosas, Dios va a vencer siempre. Siempre. Incluso el demonio nos está tentando y nos invita o nos llama a una prueba, pero pues Dios va a vencer. O sea, esto no es como algo que te llame a ti la atención, o sea, algo que tú digas, es una batalla, podemos perder. No, 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 nos podemos perder nosotros, pero la guerra no se va a perder. Es que solamente es prueba, no es guerra. El demonio no va a ganar. Entonces la buena palabra, la buena semilla va a perseverar, la verdad va a perseverar. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Y por eso la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos sembrando? ¿Cómo puedes sembrar la palabra? Bueno, defendiendo el mensaje de Jesús, defendiendo lo que Dios dijo, hablando con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, defendiendo este misterio, este ministerio de Dios, estas palabras que Él nos dejó en el Evangelio, porque no es nuevo, ya tiene muchos años queriéndose contradecir el Evangelio desde mucho tiempo y hace mucho tiempo. Esto está claro, obvio y es lógico, ya tiene mucho tiempo
contradiciéndose el Evangelio, minimizando el pecado, minimizando el valor que le debemos dar a Jesucristo, el valor a lo que Él hizo, a lo que Él nos dejó, perdiéndose el respeto por los templos, por lo sagrado, perdiendo el respeto por la Eucaristía, quitándole el valor a las misas. O sea, ya tenemos tiempo aquí aprobando a los que viven en pecado y desaprobando a los que quieren vivir en misericordia o en gracia a Dios. Tomando los actos sacramentales como un antigüe o como un retroceso. Tomando las oraciones que tú le puedes hacer a Dios como una muestra de ignorancia, de estupidez o de retraso o de complejo. Ya es tiempo, no es de ahorita. Entonces, ¿cómo puedes tú sembrar defendiendo eso? Y hablando la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y poco a poco las demás personas van creyendo y en una o en otra le vas a cambiar la vida. O sea, los que cambian la vida no son los que predican. Cristo le cambia la vida, porque el que predica no viene diciendo, a ver, bueno, sí lo quieren hacer, pero los que son anticristo, no los cristianos. Un predicador, un cura, un obispo, no te va a hablar de él. Vamos a leer mi biografía. No, él te va a hablar de Jesús. Es el estandarte que tienen que tomar para poder predicar. Y todos, pues aquí lo hacemos igual. Entonces, no estamos predicando nuestro mensaje. Estamos predicando la doctrina de Jesús, aprendiendo de la doctrina de Cristo. Y en esos programas, por ejemplo, más de alguno le vas a cambiar la vida. Un día con otro él va a pensar y va a decir, ay caray, esto que dijeron en el Evangelio, en la misa, en la hora santa, está pasando a mí, déjame ver qué puedo. Te vas a cambiar la vida. Y eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Estás sembrando tú el Evangelio? O sea, ¿estás sembrando la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios? ¿O estás sembrando la doctrina de Luzbel? Que hay dos doctrinas. Una, que es la sana doctrina, que es la que Dios dejó por medio de Jesús. Y otra, que es la enferma doctrina, que es la que Lucifer le está dando a los que trabajan con él. ¿Dónde la podemos ver? Pues en el aborto, por ejemplo. En las drogas, en los adulterios, en los tráfico de personas, en las maldades, en los vicios, en los pecados. Ahí está la doctrina anticristiana. Y la pregunta es, bueno, a ver, ¿tú qué estás haciendo? O sea, estamos predicando la palabra de Dios, la doctrina de Dios, o estás predicando o hablando la doctrina luciferiana que está en este mundo. Y no nomás hablarla, también hacerla, o sea. Tú con tu ejemplo de vida te dedicas un tiempo a estudiar, a leer, a informarte. O le dedicas más tiempo a las plataformas, en ver TikTok, como dicen las personas de ahorita. Que no es que veas que TikTok sea malo, no. Lo que pasan en TikTok, o sea, las cuentas de TikTok, ni YouTube, ni Facebook, no. Puedes usarlas para evangelizar y hay mucho contenido. Afortunadamente, fíjate cómo se va mezclando el bien con el mal. O sea, así como hay gente que busca hacer desmanes y provocar problemas en las redes sociales, también hay gente que busca el bien. Fíjate, por ejemplo, en Facebook, muchos rosarios, en YouTube también. A propósito, en unos minutitos más, vamos a pasar el rosario de la aurora. Para que, si ves este video, vayas a ver el video. El rosario de la aurora. Unos minutitos más. Entonces, hay rosarios en YouTube, misas, horas santas. Hay muchas cosas que se van mezclando porque hay más cosas del espíritu del mundo. Entonces, tú estás sembrando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la semilla del reino? Es un punto que tenemos que, creo yo, reflexionar. Fíjate, después de eso dice que después de que crece, primero va al pasito, creciendo,
la raíz de los tallos, después las espigas y después los granos en las espigas. Dice que después el hombre toma la hoz, porque ya están maduras, los granos y echa mano de la hoz y empieza la cosecha. Pues déjame decirte que este mensaje también aquí es algo fuerte porque así somos nosotros también en este mundo. Primero vamos creciendo, vamos madurando, después echamos fruto y después se toma la hoz y viene la cosecha cuando los tiempos están maduros y te vas y nos vamos. El ser humano es tan frágil y a la vez tan poderoso. Poderoso porque es semejante a Dios, frágil porque es humano. Llevamos un poder que es el Espíritu de Dios en unas vasijas de barro que es nuestro cuerpo. Pero hay una realidad muy importante. Te vas a morir. Cuando llegue la cosecha, te vas a morir. Más adelante en otros evangelios Jesús menciona las parábolas de la repartición. Dice, bueno, que esta semilla está buena a los ¿cómo habla? Habla de que las semillas, los granos se van al granero y las semillas, la cizaña al fuego. Entonces, va de la mano con esto. Se ponen los tiempos maduros, llegan los frutos y entonces viene la cosecha y vamos a ver qué pasa. Pues déjame decirte que te interese o no, a diario se están cosechando hombres, mujeres. Y esto vale más que te lo vayas memorizando, tatuando en tu cerebro, de que vas a morir. Todos vamos a morir. No importa si es de la pandemia o de otra cosa, vamos a morir. Entonces vale más que vayas haciendo el ánimo, que son escalas de la vida. Y así como tuviste la oportunidad de llegar, porque ahorita parece que es una oportunidad, porque las madres se la quieren negar a sus propios hijos. Nosotros estamos aquí, gracias a nuestras madres, gracias a Dios, pero también tenemos que partir. Vendrá la cosecha y entonces nos tendremos que ir para siempre de este mundo. Yo pienso que si nosotros supiéramos esto bien, hubiéramos bien asimilado, bien entendido, bien calcado, el mundo fuera otro. Pienso que el mundo, la forma de ver la vida fuera muy distinta. Pero afortunadamente somos pocos los que estamos sabiendo esto, pero hay mucha gente que no le interesa. Así es la palabra de Dios también. Va germinando, va echando sus raíces y pues viene la cosecha. Si la palabra de Dios no tuviera como objetivo salvarnos, mostrarnos las reglas, la guía para salvarnos, llevarnos con Dios, no tuviera sentido la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no es pues como un texto literario de tal libro y tal novela. No, la palabra de Dios tiene vida y el objetivo de la palabra de Dios es salvarnos, llevarnos a la casa del Padre. Por eso a veces nos indica, nos invita, nos regaña, nos reprende, nos corrige, nos sugiere. Y en este caso, en este evangelio del día de hoy nos está sugiriendo, nos está diciendo, a ver, muchachos, hay que hacerlo de esta forma porque si no vamos a tener. Pónganse listos, aquí hay problemas. ¿Qué están sembrando? ¿Qué están haciendo? Vendrá la cosecha y echarán mano de nosotros. No sabemos, de acuerdo a lo que hagamos, es a donde vamos a ir para nosotros. Y eso es delicado.
Después dice en la siguiente palabra del siguiente texto del Evangelio, fíjate cómo aquí Jesús no lo afirma, dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola? ¿Con qué parábola podremos representarlo? Es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece, se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar. Es importantísimo tener en cuenta estos mensajes porque la palabra de Dios se va a extender por todos lados, dará su fruto, siempre da fruto. Y si nosotros los humanos la aceptáramos, nos diera y nos hiciera muchísimo bien, porque si el mundo se rigiera por la palabra de Dios, no estuviéramos así. No hubiera sufrimiento, no hubiera tanto mal en el mundo. Da su fruto y su fruto en abundancia. Pero lamentablemente nos alejamos de la palabra de Dios. Aquí es un mensaje duro porque pues nos estamos alejando cada día más de la palabra de Dios. Parece que la quieren borrar. Sobre todo parece eso. Quieren borrar de nuestras mentes la palabra de Dios. Quieren borrar de nuestra vida. Fíjate que poco a poco se han venido encargando de hacernos creer que buscar a Dios, pedirle a Dios es cosa del pasado. Lamentablemente, esto sucede dentro y fuera de nuestra iglesia. Entonces, pues nos hemos alejado de esta hermosa palabra, de este hermoso fruto, y pues por eso ya no da fruto nuestro mundo y no da fruto nuestra fe. Hace poquito hablábamos del reset en la iglesia. Quieren iniciar, quieren cambiar todo porque parece que la palabra de Dios ya no está funcionando como la tenía. Y es verdad, vemos monjitas ya no dan testimonio, curas tampoco, los seminarios cada vez vacíos, los conventos no se diga. Entonces, pues ellos no están dando el testimonio correcto, pero no es que sea malo el ministerio, que las vocaciones sean malas, no. Lo que pasa es que los mismos cleros y las mismas religiosas se han alejado mucho. Por eso no ha crecido la palabra reino y no ha dado ese fruto, esas ramas y ese arbusto para que los pájaros hagan nido. Tenemos una responsabilidad grande. Dios nos invita a dar testimonio, sembrar la semilla del reino de Dios, sin importarnos lo que pase. A veces entre católicos tenemos miedo a hablar, tenemos miedo a expresar nuestras ideas, porque el ataque es fuerte y nos da miedo, no queremos problemas. ¿Crees que ahorita, por ejemplo, como están las cosas, tú hablas de que estás en contra de la homosexualidad y que te quieren comer? Luego viene la agresión. ¿Ustedes qué les importa? Hipócritas y que, bueno, empiezan a atacarte duro, duro, duro. Eso no está bien. Pero así es la cosa. Entonces, semilla de la palabra de Dios es complicada sembrarla. Sin embargo, no dudemos en lo más mínimo de que dará su fruto, dará fruto en abundancia, para que lo tengas en cuenta. Ojalá y reflexionemos un poquito, sobre todo ojalá estemos dispuestos a confiar en la palabra del Señor en estas turbulencias,
e irla sembrando por donde quiera que estemos. Siempre haz católico a alguien más de lo que es católico. Siempre. Fortalécele su fe a alguien católico más de lo que tiene. Aquí el punto no es que crezca la iglesia. El punto es de que nos mantengamos en la iglesia los que de veras queremos a Cristo. Y eso cada día se pone más difícil. Porque no nomás vienen los ataques de los sectas, de los gobiernos, no, sino que dentro de nuestra misma iglesia están dispersando los pastores. Y es muy difícil mantener ahorita nuestra fe y por lo tanto dejar que la palabra de Dios germine en nosotros. Bien difícil, es de lo más difícil que el hombre puede enfrentar. Es un reto sembrar más la palabra del reino de Dios y hacerla que germine para que se convierta en los grandes arbustos que Jesús nos dice para que hagan nido, que encuentren sombra, que encuentren bien de más personas. Que así sea. Aquí le dejo. Que tengas un hermoso día. Gracias por acompañarnos. Esperamos en unos minutitos más en el rosario. Bendiciones. Hasta pronto. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.